En esta ocasión le daremos la palabra a nuestra moderadora, la doctora María Dolores Lorenzo, del Instituto de Investigaciones Históricas. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas las que están aquí presentes y también a los que nos van a ver después en el canal de YouTube. Como última sesión del año tenemos la discusión del libro de Octavio Espíndola Sago, que va a tener la siguiente organización. Va a presentar Octavio en 10 minutos las líneas generales de su texto para después pasar a una discusión por parte del doctor David Hernández Vera, que tendrá aproximadamente 20 minutos para discutir en torno a la obra, y después de una contestación del doctor Octavio Espíndola le daremos la palabra al público que esté presente. Bueno, creo que sin más, Octavio, te pasamos el micrófono y por favor puedes empezar con esta presentación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Voy a permitirme robar unos minutos de mi tiempo para algunos agradecimientos. Me parece que nunca está de más hacer presentes a las personas sin cuyo apoyo y cuya presencia pues no se habría podido hacer este trabajo. Quiero empezar, por supuesto, con la casa, agradecer al Seminario Interinstitucional de Historia Económica por la anfitrionía, a sus coordinadores, Ileana Quintanar y Carlos de Jesús Becerril, por la invitación, que a mí me honra mucho, a María Dolores Lorenzo por tomar parte de este espacio y, por supuesto, a David Hernández Vera por el tiempo que le ha dedicado a la lectura y a estos comentarios. Asimismo, bueno, no quiero dejar sin mención, en primer término, a José Benigno Silimánica, párroco y profesor de la Universidad Veracruzana, que falleció en 2016 y que fue de los pioneros del estudio de la migración italiana en México. Tuve la oportunidad de platicar con él en una ocasión, cuando esta investigación apenas era un proyecto de tesis de pregrado, estaba en proceso, y el doctor Silimánica me alentó a seguir por el camino que estaba explorando, y también a dos personas que revisaron partes del manuscrito, que me hicieron retroalimentación muy valiosa. Mucho me temo que no le terminé de hacer justicia a sus observaciones, pero lo intenté en la medida de las posibilidades. Me refiero al profesor Alan Knight y al profesor Elías Palti, a quienes les agradezco infinitamente por haber leído estos primeros ejercicios de un joven jugando a la investigación. Y finalmente a los equipos de trabajo de la Dirección General de Publicaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería del Gobierno de la República, que tomaron el manuscrito en sus manos e hicieron las maravillas que están en la obra. Termino dando las gracias a las personas que integraron el jurado del Premio INA 2023, que de forma profundamente sentida distinguieron este libro con la mención honorífica en el Javier Clavijero. A mis amistades y a mi familia, muchas gracias. Ahora, el libro está dividido en 3 capítulos. Cada uno de ellos sostiene una tesis general que pretende autoexplicarse en cada capítulo. Entonces siempre digo que no hace falta leer todo el libro si uno no tiene el tiempo o no tiene ganas, puede ir directamente a lo que le interese. El primer capítulo pretende, digamos, poner a la orden del día en la historiografía de habla hispana la cuestión del fascismo, que ha sido tremendamente explorada en la literatura especializada anglosajona particularmente, pero también en francés, en inglés, en alemán. Pero en el caso del español, no había un universo tan amplio y tan profundo, y además que actualizar y renovar el abordaje historiográfico. Entonces, lo que hago ahí es una reconstrucción genealógica de las discusiones sobre el fascismo, aterrizando en lo que yo propongo, que es la clave heurística fundamental del concepto histórico del fascismo, que es, del lado de la economía política, el corporativismo, que de ninguna manera estoy diciendo que el fascismo lo inventó. Ya estaba la Rerum Novarum y toda una tradición de
corporativismo católico, por supuesto que también venía desde el propio socialismo, y se va a ampliar. Antonio Acosta Pinto ha explorado el caso del corporativismo en el liberalismo de finales del siglo XIX, pero el fascismo le va a dar una clave particular en la forma de organizar a la sociedad y de vincularla con el Estado, al sector productivo, con la autoridad estatal. Otro de los puntos que aterrizo en este primer capítulo es concebir al fascismo en términos de una religión política, que fue el planteamiento fundamental de Emilio Gentile, este brillante historiador italiano, que lo que nos postula, y con esto voy vinculando con el resto de la obra, es que la novedad radical del fascismo, más que el uso de la violencia, como a veces se creería, radica en remistificar la vida pública y reintroducir lo afectivo y lo emocional a la política electoral, a la política parlamentaria y en general a lo político, tal como lo entendería Carl Schmitt. El segundo capítulo continúa los trabajos pioneros del profesor Franco Savarino, entre otros Eugenia Scarzanella, sobre el proceso de fascistización de las colonias italianas en el extranjero. En este caso, yo aterrizo en la colonia de Chipilo, ubicada al sur de la capital poblana, una colonia tremendamente pequeña en términos demográficos, fundamentalmente agraria, a diferencia de colonias como la de la Ciudad de México o la de Guadalajara, que serán colonias fundamentalmente rurales. Y por supuesto ahí se establece un diálogo con la literatura especializada sobre las colonias italianas del Cono Sur, ¿no? La argentina, la brasileira, la chilena, la uruguaya, que son migraciones colosales y que además van a tener la peculiaridad de ser un polo obrero y por tanto de propaganda sindicalista, tanto fascista como antifascista. Y lo que tenemos en el Cono Sur, entonces, son enfrentamientos muy interesantes, tanto físicamente como a través de los medios de comunicación locales, entre fascistas y antifascistas. El caso chipileño no fue así. Y lo que aterrizo en el segundo capítulo es mostrar la vida cotidiana del proceso de fascistización de la colonia de Chipilo con dos de los actores locales que protagonizaron este proceso. Por una parte, el primer cura nativo de la colonia, Francisco Ernesto Mazzocco Facineto, y por otra, el cónsul italiano en Puebla, Carlo Manstretta Magnani. Aquí quiero agradecer a Arturo Berra y a todo el equipo del Archivo Histórico de Chipilo, así como a Sergio Mastretta y a la familia Mastretta que me permitieron consultar los archivos, dialogar con ellos para construir este segundo capítulo. Y finalmente, el tercer capítulo tiene que ver con los impactos, los ecos del proceso de fascistización, lo que pasó después de la fascistización, y se corre la historia de la colonia hasta 1982, que es el centenario de la fundación de esta población en el valle de Cholula. Uno de los planteamientos del último capítulo tiene que ver con esta categoría del sociólogo Robert Merton de efectos no deseados o efectos imprevistos y cuáles fueron estos efectos en la colonia, particularmente en el proceso de lo que yo llamo una dinámica identitaria sui generis. Y la refiero como sui generis si la comparo con las colonias italianas que hubo en Oaxaca, en Veracruz, en Tlatlauquitepec, en la Sierra Norte de Puebla, San Luis Potosí, que ha estudiado brillantemente Marcela Martínez Rodríguez. Y en el caso chipileño, digamos, lo que tenemos es una apropiación muy particular de la carga simbólica del fascismo. Voy cerrando con dos apuntes. El primero de ellos es que las colonias italianas en el extranjero no vivieron el proceso de fascistización como lo vivieron los italianos en la península. ¿Por qué? Porque carecieron de los medios del Estado opresor, dictatorial y policíaco que sí se desplegaron en Italia. En cambio, en el extranjero, la propaganda, el soft power, la diplomacia paralela, llámesele como se le quiera llamar según el autor o la autora que se revise, pretendía reitalianizar a los colonos para evitar, digamos, que se diluyeran. Y el objetivo era último, era crear lo que hoy en la ciencia política se llamaría un grupo de interés.
que pudiera cabildear ante el gobierno nacional, en el mejor de los casos, para que respaldara abiertamente en la Sociedad de Naciones el proyecto expansionista de Mussolini. En el peor de los casos, para que al menos no le estorbara. El caso mexicano claramente fue un fracaso desde esta perspectiva. Valga mencionar que los representantes diplomáticos de México, como Favela, pues hicieron acto de presencia denunciando la invasión italiana en Etiopía, la anexión alemana de la parte de los Sudetes, luego el referéndum de Austria, la invasión japonesa en Manchuria, es decir, no se cumplió el propósito. Pero por otra parte, sí hubo un proceso de revival identitario en la colonia, que eso me parece caracterizaría esta dinámica. Las fuentes fueron muy variadas, el archivo local, el archivo parroquial, el archivo diocesano de la Catedral de Puebla, algunos archivos en Italia, memoria oral a la que recurría, algunos aspectos etnográficos. Y para concluir, digamos, si les llama la atención un poco algo que no está en el libro, solo se menciona de pasada, es la parte del papel que desempeñan las salesianas del Colegio María Auxiliadora, la rama femenina de la orden fundada por Juan Bosco en el proceso de fascistización. Esto lo dejé fuera del libro porque encontré tanto material que decidí destinarle su propio texto, digamos, que se publicó en Historia Mexicana en 2020. Entonces, digamos que si hacen este cruce, desde mi perspectiva pueden tener la circularidad de mi perspectiva tal como yo la he propuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Octavio, y muchas gracias por ajustarte tan precisamente a los tiempos. Y bueno, ahora sin más le damos la palabra al doctor David Hernández Vera, quien va a hacer el comentario respecto de este interesantísimo libro que, por cierto, no di el título pensando en que lo iba a dar Octavio, así que lo doy yo ahora. El libro tiene un curiosísimo y muy atractivo título: Labor Omnia Vinci, Chipilo entre el fascismo transnacional y el Estado revolucionario, 1907-1982, una investigación de larga duración, sin duda interesante. Gracias. Doctor. Gracias Dolores. Gracias Octavio. Yo creo que este libro da para muchos comentarios, para una discusión muy amplia. Yo me voy a enfocar en algunos de los puntos más relevantes que encontré desde mi perspectiva originaria como politólogo, que es parte de la formación que tengo, mis conocimientos sobre la economía, que también no son vastos, pero que me han ayudado mucho a formarme una concepción sobre las cosas, y creo que la lectura de Octavio, aunque tiene una perspectiva histórica, y creo que el periodo de análisis que establece en la propia obra nos da un indicativo de lo ambicioso que busca ser para poder explicar la formación de una comunidad transnacional, si lo queremos ver así, en México, de italianos que se asentaron en México desde prácticamente finales del siglo XIX, y que responden a un proceso de formación social, si lo queremos ver así, vinculada a la formación de un Estado mexicano posrevolucionario, a un Estado mexicano en crisis de crisis previo a la Revolución Mexicana, y que está influenciado por una serie de procesos mundiales que se dan del otro lado del continente, ¿no? Es bastante interesante el vínculo que se hace en esta obra justo de todos estos procesos, que tal vez vistos, si los traemos a la actualidad, pues pareciera algo sencillo, ¿no? Ya casi todos los fenómenos sociales y culturales los vemos desde una perspectiva global, pero si analizamos este tipo de fenómenos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pareciera que podrían parecer fenómenos aislados. Sin embargo, ciertos procesos ciertos procesos que se dan
en diferentes continentes terminan incidiendo en la formación de una comunidad que hasta la fecha pues sigue manteniendo gran parte de los valores y de ciertas categorías nacionalistas e ideológicas que se dieron por sus raíces de origen, ¿no? Pero creo que algo muy importante que está presente en la obra es un elemento o un fenómeno denominado fascismo, que es sin duda tal vez la coyuntura principal que va a determinar esta formación social de una comunidad que parecía que cada vez se alejaba más de sus orígenes o raíces italianas, ¿no? Yo desde esa perspectiva lo veo. Y en ese sentido, quiero hacer, si bien no voy a repetir esta estructura que comenta justo Octavio de cómo organizó el libro, pero sí dentro de mis notas que realicé, creo que puedo observar una carga importante del análisis del pensamiento político y un análisis de los elementos principales que dan origen a la formación de lo que se conoce como el fascismo y el fascismo de manera particular en Italia. Creo que la obra, si bien tiene un propósito de hablar de un caso en particular de una comunidad italiana de Chipilo en México, que se vio influenciada por este proceso de fascistización que se da con mayor profundidad en Italia, pero también en otras partes del mundo y de manera particular en Europa, cómo incide en la formación de la economía de los estados latinoamericanos y por supuesto de estas comunidades transnacionales que habían migrado de Italia desde finales del siglo XIX, ¿no? El componente, un componente que yo veo con demasiada exhaustividad en el libro es justo esa parte del análisis del fenómeno fascista, ¿no? Y creo que los componentes más relevantes tienen que ver con un análisis de los diferentes ideólogos, de las diferentes formaciones políticas que inciden o que influyen en esta formación del sistema político fascista o de los regímenes fascistas, ¿no? En la obra de Octavio yo creo que hay una carga importante de ese análisis de lo que es el fascismo visto desde el punto de vista de la formación ideológica que se da en el fascismo, de los componentes pragmáticos que están detrás de la formación del régimen fascista y ya de manera concreta de la formación del Estado fascista en Italia, ¿no? Yo creo que ese es un componente importante del documento. Es demasiado amplio, demasiado exhaustivo, pero si bien desde mi perspectiva eso es un elemento valioso, sí repercute en detrimento del otro análisis que yo esperaba ver más a priori cuando conozco el libro y cuando veo el título, que tiene que ver justo sobre el análisis de esta comunidad de chipileña en México, que plantea desde el título pues un periodo de análisis histórico bastante ambicioso. Sin embargo, creo que un contenido bastante amplio que para mí resultó bastante interesante es la parte del análisis teórico conceptual, del análisis del pensamiento político que da sustento al fascismo, que es como el elemento tal vez central en la obra de este libro. Posteriormente, y creo que de manera muy astuta, se logra hacer ese vínculo entre cómo el fascismo, no solo el fascismo pragmático que se vivió en Italia, sino también parte del pensamiento y de las bases ideológicas y pragmáticas del fascismo fueron exportadas a otras partes del mundo y en particular al contexto latinoamericano. Y ahí es cuando de repente en la obra, y lo digo de repente porque de manera un tanto esporádica, se hacen ciertas reflexiones de cómo esta política, vamos a llamarlo exterior de exportación del fascismo hacia América Latina, pues incide de manera marginal, yo lo veo así, en la formación de las colonias italianas en diferentes partes de Latinoamérica, ¿no?
Y creo que en ese análisis se ve cómo hubo otros países de América Latina, ya sea Uruguay, ya sea Argentina, ya sea Brasil, ya sea Perú, en donde hay una mayor incidencia justo de y desarrollo de estas colonias italianas con ese enfoque más del proyecto de exportación del fascismo, ¿no? Sin poner ninguna carga positiva o negativa a esta idea o concepción de lo que eran los estados fascistas, ¿no? En el caso particular de México, creo que la comunicación o el vínculo internacional que se da entre los interlocutores del gobierno mexicano y los interlocutores del gobierno italiano nos llevan a plantear en la obra una serie de relaciones que si bien no son tan sencillas de afirmar, podemos decir que sí hay una suerte de comunicación, una suerte de incidencia en la formación del Estado posrevolucionario mexicano, desde la perspectiva de la formación de un Estado fuerte, de un Estado que vincula a la sociedad a través de las grandes corporaciones, que ya no ve en la intervención del Estado hacia el ciudadano de manera individual, sino a través de esas grandes corporaciones. Y estamos hablando ya de la formación propiamente del Estado posrevolucionario, de la creación de un partido, del Partido Nacional Revolucionario, de la formación de las grandes corporaciones, a través de las cuales el Estado buscó aglutinar a todos esos sectores de la sociedad que en el México convulso, en el México posrevolucionario, pues parecía que no tenían cabida, ¿no? Creo que esa parte o la relación que hace Octavio entre los estados, entre el Estado fascista italiano y la posible influencia que hay en la formación del Estado posrevolucionario es interesante, digamos, no es una relación tan fácil de establecer, pero ya una vez que se analiza los componentes principales del Estado fascista y se analizan las características principales del Estado posrevolucionario, pues encontramos ciertas similitudes. Ahora, del análisis que hace Octavio, justo del análisis histórico, de las comunicaciones que se dan, de los personajes que están involucrados de ambos lados del continente, tanto en la Italia fascista como en el México posrevolucionario, sí podemos encontrar, o sí sirven para poder ver que estas conexiones fueron reales, ¿no? Y que sí existe cierta comunicación que pudo haber favorecido a que se incidiera de alguna forma en la creación de las estructuras del Estado mexicano posrevolucionario o las similitudes que puede tener con la formación y las bases de lo que era el Estado fascista italiano, ¿no? Esa es una aproximación bastante interesante que encuentro en la obra y que sí podemos destacar. Por demás está analizar toda la incidencia que hay pues, de las corrientes no solo políticas, sino también culturales y académicas que se dan entre ambos países a raíz propiamente de esta política de exportación del fascismo que promueve el Duce, ¿no? Creo que en este caso, si bien algunas pueden estar dadas de manera natural, es decir, por la propia migración individual o por razones personales de los personajes que se mencionan, pero en otras también se da a partir de una política que promueve el propio régimen de Mussolini, ¿no? Pero esa parte es interesante ver cómo hay esa conexión entre ambas naciones. La parte importante, y ahí viene un poco lo que es ya la política internacional, la política económica que promueve el régimen de Mussolini, que tiene que ver con esa creación de comunidades en diferentes partes del mundo que le permita generar esa validación o legitimación de muchas de las políticas que se estaba implementando o de la formación propia del Estado fascista, ¿no? Y dentro de esas, pues tiene el elemento central de la obra, pues se refiere justo a las colonias italianas que se propagan por diferentes partes de América Latina y en México de manera particular, pues en Puebla, ¿no? Aunque hay varios esfuerzos o varios intentos de crear colonias de italianos
en México, más que nada como con motivo a generar un intercambio de conocimiento, un intercambio, vamos a llamarlo así, que favorezca el desarrollo del sector agrícola en México, pues terminan, si bien no siendo exitosas, pero hay ese intento, ¿no? Y de ahí pues viene ya el caso específico de estudio que, que es el elemento central de la obra, que tiene que ver justo con Chipilo, ¿no? Y cómo la colonia de Chipilo, pues representa justo esa intención de crear esos espacios o esas comunidades en América Latina, en particular en México, para poder favorecer el desarrollo de una relación entre dos países que parecían muy lejanos, pero que, bueno, tenían intereses que podían ser elemento central para poder fortalecer una relación, ya sea comercial, ya sea cultural, que desde esas épocas se daba. Creo que en la obra lo que se destaca, y ya cuando hacemos la conexión entre lo que es el fascismo y propiamente la comunidad de Chipilo, la colonia de Chipilo, pues tiene que ver un poco con que la coyuntura del fascismo o del desarrollo del fascismo en Italia fue una coyuntura que favoreció para enaltecer esos sentimientos nacionalistas que parecían que se estaban, o más bien parecían débiles en una comunidad una comunidad más de italianos en México y una comunidad de italianos en Puebla en particular. Digamos, esos sentimientos de proclamación de la identidad italiana, de sentirse parte de un país que les era ajeno o lejano por la distancia geográfica, de repente a través de la interacción que se comienza a dar por parte del régimen fascista de Mussolini, favorece, y yo lo veo desde así, a enaltecer esos elementos identitarios que en su momento, a la postre, pues elementos fundamentales para enaltecer ese italianismo que sigue prevaleciendo en la comunidad de Chipilo. Y se da y como un fenómeno tal vez no necesariamente intencional, sino con producto de esa visión o de esa política de expansión del fascismo. Les digo, sin juzgar que pueda ser una cuestión positiva o negativa, creo que el factor de comunidad se logró desarrollar o se logró fortalecer a través de justo de esas misiones que nos comentaba justo Octavio, de la gente que envían del régimen fascista de Mussolini a tratar de ensaltar esos valores nacionalistas, esa efervescencia que se da por lo añorado de que es el Estado lejano que en su momento les negó la posibilidad de tener esas oportunidades de desarrollo en su época y que ahora buscaba, bajo el régimen fascista, recuperar o extender esos brazos que en su momento les fueron negados y que los llevó a emigrar a nuestro país, ¿no? Creo que esa parte es importante tenerla presente. Creo que el libro hace énfasis justo en esa coyuntura internacional de desarrollo del fascismo que termina incidiendo en el enaltecimiento del sentimiento nacionalista de una comunidad transatlántica, ¿no? Eso sería como que mi primera impresión sobre la obra. Creo que para concluir, reiteraría que es una obra bastante importante en términos de la recopilación que se hace de los elementos ideológicos, de los elementos políticos, del pensamiento político que está detrás del fascismo y cómo eso buscó, como el fascismo ya como un elemento pragmático, concreto de formación del Estado, buscó incidir o buscó tener influencia en todas las comunidades italianas más allá de su territorio nacional.
que de entrada podría plantear de la obra de Octavio, felicitarlo por el importante esfuerzo. La verdad que para mí fue una obra bastante enriquecedora. Me hizo recordar muchos de los conceptos teóricos que en su momento estudié relacionados con la formación de los estados, recordar importantes autores que están detrás de muchos de los pensamientos, del pensamiento político de la época, y creo que eso tiene un valor muy importante desde mi perspectiva, ¿no? Eso de entrada esos serían mis comentarios, y estaría ahí más bien a la expectativa de que hagamos un debate y discutamos tal vez para profundizar en algunos de los elementos del documento que me gustaría platicarles también más adelante. Muchísimas gracias, David. Y ahora para la réplica, o por lo menos responder algunos comentarios que ha hecho el doctor Hernández, le damos la palabra nuevamente y le regresamos la palabra a Octavio Espíndola. Por favor, Octavio. Muchas gracias, Dolores. Muchísimas gracias, David, por tan generosa lectura y estos comentarios. Voy a ir sobre algunas ideas que ha puesto sobre la mesa David, que me parece valdría la pena como una forma de aproximar, digamos, a quienes nos escuchan o nos escucharán en algún momento para ver si se animan a aproximarse a la investigación. El primero tiene que ver justamente con estos interlocutores. Ahora hay que tomar en cuenta que esta interlocución entre el régimen posrevolucionario y el régimen fascista se está llevando a cabo en la década de los 20 y los 30, donde se está construyendo apenas un Estado. Se está construyendo una economía, se están integrando o reconstruyendo mercados regionales, hay una dinámica capitalista a la que México se está reinsertando luego de la guerra civil, la última etapa de la revolución. Pero además tenemos una característica muy particular. Hay un discurso rabiosamente nacionalista instalado en el espacio público en México, que impide a todos los actores políticos, si quieren prosperar con carrera política, revelar cualquier tipo de vínculo con nada que no sea probadamente mexicano. Y entonces tenemos este discurso autopoyético, ¿no? Es decir, que se autorreitera, de que el régimen mexicano es hijo simplemente de la propia tradición política mexicana. 1917 no es sino la continuación de 1857, que a su vez fue la continuación de 1824, que a su vez salta directo hasta Cuauhtémoc, ¿no? El más mexicano de todos los mexicanos. Entonces, revelar cualquier tipo de influencia o siquiera que se estuviera balanceando dentro de los pasillos de Palacio Nacional, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Exteriores, algún proyecto que no fuera autorreferencial, era fuertemente censurado. Y esto lo dejan ver pues, los propios actores políticos de la época, los actores que van a integrar el partido oficial del Estado en sus distintos congresos anuales, los discursos del presidente al Congreso, donde se repite esta narrativa, ¿no? Que después va a ser condensada por Vicente Lombardo Toledano en las llamadas Tres Transformaciones, que ahora otra vez está en bastante circulación en el espacio público. Sin embargo, cuando vamos a los archivos de la Cancillería, lo que tenemos es a Plutarco Elías Calles haciendo exactamente lo mismo que cualquier presidente del mundo. Una vez que fue electo, va a hacer un viaje a Europa para ponerse al día, ¿no? No había Facebook, no había Twitter. Ahora que le doy clase a mis alumnos en Ibero, siempre les digo, bueno, para ustedes se concibe difícil que alguien tenga que apersonarse en otra parte para conocer un poco de los avances políticos, económicos, ¿no? Basta con ir a Google o a cualquier buscador. Pero en ese tiempo no se hacía eso. Pero hay algo que los documentos no nos dicen, pero insinúan. El tiempo que Calles destina a cada país durante su estadía como presidente electo. ¿Y en qué país hace más tiempo parada? En Italia. Lo cual es extraño, porque cuando uno revisa a Obregón o a los sucesores, no van a destinar tanto tiempo
a Italia, van a estar más tiempo en Francia o en Inglaterra o incluso en España, ¿no? Por las similitudes culturales. Y a partir de ahí, lo que vamos a tener son sendos informes de personajes como Genaro Estrada, como Padilla, como Puig Casaurán, Vasconcelos, el propio Abelardo L. Rodríguez, el mismo Calles, que están recopilando lo más que pueden los avances en materia de salud pública, de política laboral, de política social, de política educativa, de regulamiento económico, de fomento industrial que está llevando a cabo Mussolini en Italia para hacer una interpretación cruzada con la realidad mexicana. Ahora, efectivamente, aquí yo respaldo la interpretación del profesor David. De ninguna manera en mi libro estoy sugiriendo que el régimen postrevolucionario mexicano fue mayormente influido por la Italia fascista. Por supuesto que no, pero lo que estoy diciendo es que hasta recientemente la literatura especializada sobre la construcción del diseño institucional del Estado mexicano no había visto eso. Teníamos trabajos sobre la propia tradición mexicana, teníamos trabajos sobre la influencia de la tradición estadounidense y desde los 80 a la fecha teníamos ya algunos trabajos sobre la influencia del pensamiento político socialista, particularmente soviético, ¿no? Ya después vendrían los estudios sobre Alexandra Kollontai, que cuando fue embajador en México diría, pues no, resulta que esto no es socialismo como creíamos, ¿no? Pero también hubo ese grupo político dentro del campo postrevolucionario que estaba viendo hacia la Italia fascista. Un dato que dejo aquí me parece bastante interesante, además por tratarse de un seminario de historia económica. Gilberto Loyo, uno de los padres de la demografía mexicana, fue discípulo de la mano derecha de Mussolini en materia de política de salud pública, Conrado Gini. Quien fue el autor de toda la política eugenésica del régimen fascista fue Gini, aunque después Gini se desdiría y negaría cualquier implicación con el régimen. Bueno, lo cierto es que él fue nombrado por Mussolini director de uno de los institutos encargados de la política en Italia. Sobre el caso de Chipilo, que es la otra cuestión que me gustaría retomar de los comentarios del profesor David Hernández. Ahora, yo en el libro hay algo que si lo volviera a analizar, no sé si todavía lo sostendría, que es el caso de reitalianizar, que efectivamente es un concepto que yo utilicé en el libro, pero los comentarios de los colegas de la Asociación de Investigadores Italianos en México me apuntan un dato muy interesante. ¿Realmente se reitalianizó algo que bien a bien quizá no era italiano? Porque hay que considerar que quienes fueron traídos para colonizar el Valle de Cholula, pues llevaban 3 décadas, es decir, ya unas lógicos, en la órbita del Imperio Austriaco. El Véneto era parte del Imperio Austriaco, hay que recordar que incluso Maximiliano de Habsburgo fue virrey del Véneto un periodo. Entonces hablamos de toda una generación que ya formaba culturalmente parte de esta región en Europa, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que la gran labor de los actores locales que llevaron a cabo el proceso de fascistización, el cónsul y el cura, fue italianizar a la colonia. Y esto ya tenía una base bastante interesante, que fueron las dinámicas de la Junta de Mejoras, que se integró a finales del siglo XIX para conseguir los títulos de propiedad de las tierras, y otras dinámicas colectivas, por ejemplo, sobrevivir a los distintos enfrentamientos durante el periodo revolucionario y sobrevivir a la pandemia de 1918, mal llamada de gripe española, ya sabemos, era una pandemia de influenza, ¿no? Entonces, lo que generó todo esto y que se aderezó a ello el fascismo fue crear un sentido de comunidad de origen y de destino. Personas que cuando llegaron no compartían necesariamente un mismo afluente identitario, lo fueron creando aquí al calor de estas interacciones y luego el fascismo les proveyó, esa es mi propuesta interpretativa en el libro, de un guión, de un marco para narrar su propia realidad, su propia identidad y su sentido de colectividad. Finalmente,
la última que quisiera yo hilar, pero que no la voy a mencionar, a ver si lanzo el ganchito y a alguien le llama la atención. Justamente mi maestría fue en Flaxo, en Ciencias Sociales, entonces la parte de teoría política que llevé en la maestría me fue muy interesante y lo quise trasladar en el epílogo que cierra la obra, que es una discusión en la que yo retomo conceptos y argumentos de Federico Finkelstein y de Enzo Traverso sobre si el fascismo es una categoría analítica y por lo tanto vale la pena que hoy quienes están haciendo análisis de la realidad política latinoamericana o mundial recurran al concepto fascismo para describir el Brasil de Bolsonaro, el Estados Unidos de Trump. Habrá que ver, no faltarán periodistas que la usen para describir la Argentina de Milei, o si más bien es un concepto histórico y por lo tanto tiene muy poca utilidad heurística para interpretar la realidad actual. Digamos, ahí en el epílogo de la obra simplemente ofrezco mi propia perspectiva sobre esa discusión. Muchísimas gracias, David, por este primer saque y muchas gracias, Dolores. Muchas gracias a ti, Octavio. Y bueno, ahora procedería a darle la palabra al público, o bien, si hay preguntas que posteriormente quieren hacer porque quieren subirlas en el YouTube, creo que también es válido y para eso Ileana y Carlos han de manera muy atinada grabado la reunión, la van a subir y seguramente habrá preguntas y comentarios también mucho más animados con lecturas mucho más sólidas. Pero bueno, por lo pronto, como acordamos, abro la sesión para preguntas si las hubiera ahora mismo. Mario, por favor. Sí, hola, qué gusto saludarlas. Pues, bueno, estoy interesado en estas comunidades, en estos asentamientos, que me queda la impresión de que es un asentamiento poco numeroso, según entiendo, no conozco el libro, pero ruidosa quizá, que se hace sentir en la política nacional e internacional. Bueno, digo esto y también los felicito por ayudarnos a entender estas comunidades que historiográficamente queda la impresión de que están atomizadas. Ya me van a ustedes a corregir o van a enriquecer este ángulo de que están separadas. Saben que yo tenía el acercamiento con estas comunidades a través de los CUSI, que son los italianos en Nueva Italia, muy bien abordado, creo yo, en una investigación por Alfredo Pureco. Por él me acerqué a esta comunidad, entendí un poco de estos inmigrantes y de esta familia, los Cusi, y me quedó el sabor de que los habían tratado muy bien. En México los trataron muy bien. Ellos fueron unos empresarios agrícolas que se enriquecieron, se fortalecieron por décadas y que fueron afectados muy tardíamente en términos de reparto de tierra. Bueno, les estoy diciendo esto que yo conozco y quería contrastarlo, confrontarlo con este libro, que me parece que van por dos rutas distintas, que están en dos horizontes distintos, pero también quiero mencionar que el estudio de las comunidades extranjeras asentadas en México están desigualmente atendidas, creo, por la academia. Por ejemplo, pienso en los vascos que fueron interpretados, analizados en 5 tomos en el Instituto de Investigaciones Históricas no hace mucho, y sorprende, ¿no?, de conocer estas comunidades, que yo creo que puede ser interesante una obra que empiece a abordar estas diferencias y estas similitudes de los italianos en México. Ojalá y Octavio, que ya comenzó este esfuerzo y que tiene esta perspectiva, pudiera
enriquecer más, aglutinar a los estudios de los italianos en México desde distintos ángulos. Bueno, eso era un comentario general que ahora tenía. Muchas gracias. No sé si hubiera otro comentario. Yo rápido nada más. Octavio, pues muchas gracias por tu trabajo y yo solo te quería preguntar, bueno, dos cosas. Una, si existen trabajos de más o menos como de la misma naturaleza de la influencia del fascismo en México, pero no necesariamente en comunidades italianas. Eso por un lado, y por otro lado, si nos pudieras decir como cuál es o sea, es que lo que veo es que es como en términos de metodología, si esta metodología que tú utilizaste es posible aplicarla en el estudio de otras comunidades, digamos, de la misma naturaleza, no sé. No necesariamente italianas, pues, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a otras, a otro tipo de comunidades que llegan a México en esta época. Y la otra cosa una cosa que dijiste que me llamó mucho la atención es que en este momento, en los años 20 y 30, pues México está como un poco muy aislado, ¿no? Aparentemente. Pero en realidad en términos económicos no tanto, porque es en este momento cuando la deuda se empieza se renegocia varias veces a raíz de la crisis de 29 y justo a partir de la crisis hay un regreso de 300,000 trabajadores más o menos. Ay, espérenme, hay mucho ruido. Este, de 300,000 trabajadores de los Estados Unidos hacia México por la crisis, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado también se tratan de establecer, se trata de que México se una a la Sociedad de Naciones no me acuerdo en qué año específicamente, pero Cárdenas tanto Calles como Cárdenas hacen mucho, sobre todo Cárdenas, obviamente, para que México se pueda insertar como en este contexto internacional. Y de hecho, es muy enfático en cuanto a la invasión de Italia, Argelia y etcétera, de decir México es un país no intervencionista, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que o sea, un poco como para matizar esto de que México está como muy aislado en términos de relaciones internacionales. No, o sea, no lo sé porque yo no soy experta en ello, pero no tengo digamos que no tengo como esa impresión, ¿no? Más bien, porque te digo, en términos económicos, sí hay mucho, de hecho, el mismo plan sexenal dice, este es un nacionalismo, así claramente lo dice, este es un nacionalismo no aislacionista en los primeros páginas del plan sexenal. Entonces, nada más eso, un poco como para matizar y las otras dos preguntas. Pero muchas gracias por tu trabajo, súper interesante. No te escuchamos, Dolores. Disculpen, ¿quieren que sumemos una tercera si hubiera alguna de Carlos o prefiere responder Octavio? Ok, no veo desconectado. David, por favor. Sí, retomar justo para que Octavio nos pueda ahí, acompañar un poco con entender el libro que presenta. Quisiera destacar igual tres aspectos importantes que encuentro en la obra y que justo estamos comentando. Una que tiene que ver con ese análisis de formación social de una comunidad de italianos que lleva ya tres décadas prácticamente en México. Y retomando justo del análisis histórico que hace tres eventos especiales, uno que tiene que ver con la llegada de una nave italiana con 700 fascistas, que tiene la llegada a México, que tiene como propósito justo buscar establecer ciertos vínculos con esos italianos perdidos, por decirlo de alguna manera, más allá del Atlántico, ¿no? Esa intencionalidad que tiene el régimen fascista de buscar generar esos vínculos con esas comunidades
que en su momento fueron expulsadas propiamente de la madre patria italiana, ¿no? Entonces, justo ese proyecto de buscar acercarlos nuevamente a la Italia de Mussolini está con estas expediciones que hacen ya los grupos fascistas en diferentes partes partes del mundo, y en particular en México con su llegada en 1924, y de los actos simbólicos que realizan en estas comunidades, y particularmente como los relatas en el caso de Chipilo, con la entrega de una ofrenda en donde se vuelve el pueblo chipileño vuelve a sentir esa efervescencia por lo italianísimo que tiene que ver con la entrega del mazo de grapa, el evento simbólico que realizan, que de alguna forma yo creo que sí revive en esa comunidad italiana ese espíritu por lo lejano, esa añoranza por la tierra italiana, ¿no? Y que tenía cierta intencionalidad dentro del régimen fascista de Mussolini, ¿no? Pero son elementos simbólicos que forman parte de un proyecto político que se estaba generando en Italia, ¿no? Ese se me hace como un elemento importante del análisis histórico que se hace justo de la formación de una comunidad y de una coyuntura y de un elemento central que es el Estado fascista, que de alguna forma termina incidiendo en que nuevamente se reaviva ese espíritu nacionalista en los italianos ya radicados en las colonias en México, y en particular de la comunidad de Chipilo. Otro aspecto que me gustaría retomar de lo que comenta Octavio, tiene que ver, sí, creo que al menos de las lecturas que yo he hecho de la formación del Estado posrevolucionario mexicano, creo que muchas veces caemos en la determinación de que la formación del Estado mexicano muchas veces lo terminamos viendo por diferentes factores o por diferentes elementos que son propios del nacionalismo mexicano, es decir, elementos, la formación del Estado mexicano lo vemos como un evento aislado, en donde la propia naturaleza de los rezagos que deja la revolución, de los conflictos políticos internos, de los intereses que se dan en los diferentes caudillos por revolucionarios, que terminan incidiendo por consenso en la formación de un partido que al final de cuentas pareciera que es un proceso netamente nacional, pues puede ser que esté incidido de múltiples factores, y muchos de ellos, pues muchas veces los historiadores o los estudiosos de la formación del Estado mexicano no le han puesto énfasis, al menos en muchas de las obras que he leído. Y creo que esta parte que se retoma en el libro de Octavio es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque vemos que hay elementos de la formación del Estado mexicano, de la formación del Estado posrevolucionario, que están influenciados por diversos proyectos transnacionales, ¿no? Y en este caso del fascismo, digamos, creo que el estudio del fascismo también, y yo creo que las consecuencias históricas del fascismo ha terminado siendo visto de manera negativa, y eso muchas veces, incluso para los historiadores, incluso para los analistas, lleva a que no reconozcan las posibles aportaciones que pudieron haber en la formación, en este caso del Estado mexicano, ¿no? Ese es el otro punto que quería destacar. Y ya nada más, el tercero tiene que ver con esto que plantea justo Octavio, de cómo podemos considerar al fascismo como una categoría de análisis que nos permita estudiar, poder conocer la formación de los regímenes contemporáneos en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, en México, qué tanto la categoría fascismo entra como una categoría analítica que pueda servir también para poder explicar fenómenos de formación de gobiernos, fenómenos de formación de regímenes de gobierno en la actualidad, ¿no? Yo creo que
que es válido replantear o repensar dentro de las categorías ya establecidas de regímenes de gobierno, que tanto el fascismo puede ser una categoría válida, objetiva desde la perspectiva científica, que permita explicar o etiquetar ciertos fenómenos de formación de estados contemporáneos, ¿no? Eso sería lo que mi última aportación. Muchas gracias, David. Y bueno, sin más, no sé si Octavio tiene algo que señalar al respecto o le doy la palabra a Ileana y a Carlos. No sé. Octavio iba a responder las preguntas, ¿no? Más bien. Muy breve para no abusar de la paciencia y del tiempo de ustedes y de quienes nos obsequien escuchando después el video. Los comentarios han sido tremendamente enriquecedores y les agradezco mucho. Quiero empezar justamente con el profesor Mario Contreras, dándole la razón enteramente, ¿no? Es decir, el tema del estudio de las comunidades extranjeros en México históricamente ha sido muy secundario si se le compara con la cantidad de estudios etnohistóricos sobre las propias comunidades indígenas, ¿no? Y luego los estudios de la tercera raíz de las comunidades afromexicanas o negras. Sin embargo, dentro del propio universo de los estudios de las comunidades extranjeras, hay asimetrías tremendas, ¿no? Es decir, si uno le mete en Google académico historia de los españoles en México, híjole, no solo el caso de los vascos que mencionabas, Mario, es enorme la cantidad de estudios que hay de los españoles, por ejemplo, los de Tomás Pérez Bejo, en fin, ¿no? Por mencionar solo algunos. Luego, el caso de los franceses en México, bueno, recientemente un colega del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP está publicando en 3 tomos la historia fiscal del Porfiriato. Él, discúlpenme si alguien me puede apoyar con el nombre porque se me acaba de... Javier Pérez Siller. Javier Pérez Siller, gracias, Ileana. Él justamente forma parte del grupo México-Francia, ¿no? Que también ha producido bastante al respecto. Y un último, pues, Leticia Gamboa, que fue de las pioneras en estudiar no solo la historia empresarial en México, sino también la historia de los Barcelonettes, ¿no? Y su inserción en las redes empresariales. El caso italiano fue muy menor, y fue menor en términos proporcionales a lo menor que fue en términos poblacionales, es decir, nunca llegó a ser tanta la migración italiana en México. En el segundo capítulo, para poner en contexto a la lectora y al lector, yo hago un brevísimo repaso de la historia de la migración italiana a México, desde las tropas cortesianas hasta Tina Modotti. Y me puedo dar el lujo de hacer todo ese repaso porque fue muy breve en realidad, es muy corta la migración, significativa, ¿eh? Porque tenemos fuerte presencia empresarial, cultural, artística, política. No, acuérdense de Garibaldi, que estuvo aquí presente en varias de las luchas, el hijo de Giuseppe Garibaldi, del unificador de Italia, ¿no? Estuvo al lado de Madero en la revolución, en fin. Pero en términos numéricos, pues fue menor. Ahora, el propio capítulo que Mario Contreras y Antonio Ibarra escribieron en este libro de Reed y Argudín sobre la economía del siglo XIX, pues da una muy buena mirada de dónde se insertó en términos económicos el proyecto de colonización. Porque también hay que diferenciar, y en el libro lo propongo, entre la migración y la colonización. Porque una cosa es la iniciativa personal que lleva a la persona a establecerse en un país y otro es toda una maquinaria que incluye empresas colonizadoras, contratos entre ambos gobiernos para dotar de certeza jurídica a los instrumentos mercantiles para atraer a esta población. Y el caso de Chipilo, como el de las otras colonias que se establecieron en México, fue justamente esta la dinámica. Y eso le da también una singularidad, ¿no? Pero efectivamente es una minoría el caso italiano que valdría la pena seguir estudiando. Digo, hay mucho sobre el caso de Veracruz, el caso de Chipilo y el caso de San Luis Potosí, pero valdría la pena seguir rescatando, no como la experiencia de los Cusi, porque esa fue otra. Los Cusi fueron empresarios que establecieron, ¿no? Toda una empresa agrícola
en el Valle de Michoacán, y por lo tanto hubo un trato muy diferenciado de las autoridades federales hacia ellos que hacia las colonias italianas, que fueron abandonadas muy rápido. El proyecto como tal como se planeó, el ministro de Fomento, se abandonó muy rápido por temas de corrupción, por temas de sobreprecios, por temas de que no estaban dando lo que el Ministerio de Fomento pretendían que dieran. Ahora, el caso de las dos preguntas de Ileana, muchísimas gracias, Ileana, por el interés. La influencia del fascismo fuera de las comunidades sí ha sido también abordada. Si me permiten, voy a de forma muy poco elegante hacer una pequeña pausa publicitaria. La Ibero Puebla está editando un libro que saldrá el próximo año, que coordinamos Tania Hernández, Franco Savarino y Ángel Hernández, sobre el fascismo en México y en América Latina. Y ahí, por ejemplo, hay colegas con capítulos tremendamente interesantes que abordan esto. Por ejemplo, hay un capítulo sobre el doctor Atl, que es el del propio Ángel Hernández, ¿no? Una figura muy poco conocida en términos ideológicos. La ubicamos muy bien, ¿no? En la estela de los muralistas, pero lo poco sabido es que el doctor Atl iba ideológicamente en otro ángulo si lo comparamos con Siqueiros o con Rivera, ¿no? Que ellos sí eran convencidos socialistas. Entonces sí hay estudios fuera de las comunidades de italianos. Y respecto a la metodología de la investigación empleada en este libro y se puede emplear para otros casos, definitivamente, porque además yo lo estoy empleando a partir de otras experiencias, ¿no? Que es la metodología de la historia global. Pienso fundamentalmente en Yankelevich y sus investigaciones sobre los migrantes y los exiliados sudamericanos en México, cómo establecen redes intelectuales. Un colega de Flaxo hizo su tesis de maestría, Daniel Rocha, pueden consultar en la tesiteca de Flaxo, sobre los uruguayos exiliados en México que retornaron a Uruguay y las redes intelectuales que establecieron. Entonces, creo que esta metodología de la historia global es muy útil para estudiar no solo comunidades, ¿no? Redes empresariales, artísticas, políticas e intelectuales. Finalmente, sobre el último saque de David, el caso de la Real Nave Italia es particularmente interesante porque es, digamos, que simbólicamente cuando se corta el listón y se da inaugurada la política exterior fascista. Unos años después, fue hasta el 27, en realidad 1927, cuando Mussolini lleva a cabo la fascistización de la administración pública italiana, es decir, se obliga a toda la burocracia del reino a credencializarse en el Partido Nacional Fascista si se desea seguir teniendo un puesto público, ¿no? Y a partir de ahí será efecto bola de nieve, incluso al grado de que si un estudiante de licenciatura quiere competir en los juegos universitarios de fútbol o de voleibol o qué sé yo, tiene que pertenecer a la Asociación Fascista Juvenil. Si no, el Estado no le permite competir. Sin embargo, aunque la fascistización va a venir hasta el 27, les repito, de la diplomacia y de la administración pública, desde el 24, que es cuando la Real Nave Italia lleva a cabo su recorrido por Sudamérica, se lleva a cabo del 29 se lleva a cabo esta exportación del fascismo. La nave va a recorrer toda Sudamérica. Actualmente hay una tesis de doctorado en proceso de Viridiana Rivera, interesantísima, que está estudiando justamente la Real Nave Italia en toda su trayectoria por Latinoamérica. Está empleando fuentes locales de Chile, de Veracruz, de Colombia, en fin, va a ser una tesis brillante. Y hay ya un libro, por si quien nos escucha le interesa, sobre la Real Nave Italia, porque en mi libro la menciono, pero abordo únicamente la experiencia de Chipilo. La tesis doctoral de Viridiana Rivera y el libro de Walter de Jesús Martínez ofrecen la perspectiva más amplia sobre esta cruzada ideológica y cultural fascista. Y lo segundo es finalmente dos personajes que dan cuenta de la experiencia de la Real Nave Italia en Chipilo. Uno es Giovanni Giurati, que a la postre en este momento es el cónsul extraordinario de la Real Nave Italia, después va a ser el secretario general del Partido Nacional Fascista. Me parece tremendamente interesante que Mussolini designe a través del Gran Consejo Fascista secretario del Partido de Estado
a alguien que estuvo recorriendo todas las comunidades de italianos en América Latina. Y él también era del Véneto. Entonces él en su informe a Mussolini no dice que lloró cuando escuchó a los chipileños hablar en Véneto. Y, bueno, hay un despliegue de teatralidad interesante. Y la otra fuente es la del periodista Mario Apelius, que en su obra El Águila en Chapultepec es su informe sobre la Real Navital y particularmente destina muchas páginas a la experiencia de Chipilo. Lo interesante, para darle circularidad y terminar, regreso con el comentario de Mario Contreras, todos los observadores coinciden que el fascismo fue un fracaso en Chipilo, porque no se convirtieron en un grupo de presión política, no apoyaron significativamente la causa italiana en la Segunda Guerra Mundial. Entonces quedó más bien en el tema identitario, ¿no? en un revival identitario que dio un marco para describirse a sus experiencias, a su pasado y a su futuro particularmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Octavio, por además haber hecho una precisión de cada uno de los puntos que se han ido señalando y además ampliando también preguntas que no solamente confieren a un tema que es de interés singular, que es el de las inmigraciones o las comunidades inmigrantes en México, sino su expansión y su participación en la conformación de capitales, de empresas, y dado que este es un seminario interinstitucional de historia económica, qué mejor que pensar a los extranjeros como parte de los forjadores del Estado y del capital, ¿no? Como tú fuiste mencionando. Entonces me parece muy interesante. Yo obviamente lo voy a leer. Te haré llegar mis comentarios por escrito. Sé que alguien más está muy interesado, te paso el dato. Ojalá y le puedas escribir. Te voy a mandar el correo. Y no sé si ahora les dejamos la palabra a los coordinadores, Ileana y Carlos. Sí, Ahora sí. muchas gracias, Dolores, Octavio, David, Mario, por estar con nosotros. Y simplemente, bueno, muchas felicidades, Octavio. Veo que tienes el libro allá atrás, lo hubieras puesto más adelante para que se viera. Enséñanoslo para que lo tenga. Ándele, ahí está. ¿Dónde lo podemos conseguir primero? El corte comercial. El libro se puede conseguir en la biblioteca, en la librería de Relaciones Exteriores, en Alameda Central, en Ciudad de México, Ujú. en las librerías de la UAP, aquí en Puebla, o en la página de la Dirección General de Publicaciones de la UAP, hace envíos a todo el país, tengo entendido que sin ningún problema. Entonces, para quien esté interesado en Sí. esos dos medios, pueden adquirir el libro. Sí, sí, sí. Muchas gracias por los datos para los posibles interesados. Y solamente agradecerles, desearles que tengan muy buenas fiestas y nos vemos en enero. La siguiente sesión va a ser el 29 de enero a las 5 de la tarde y se va a tratar sobre la discusión de la obra de nuestro colega en una especie de homenaje a su trabajo, Ricardo Solís, el sistema bancario porfiriano y las aportaciones de Enrique Krill. Entonces, los esperamos el 29 de enero y que pasen muy felices fiestas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Felices fiestas, Felicidades buena a noche. todos.